Muy bien, muy bien, muy bien, muy buenas tardes. ¿Qué tal, mis hermanos? Qué bendición poder estar compartiendo con todos ustedes como cada tarde, cada oportunidad que tenemos de compartir justamente lo más importante, la poderosa palabra del Señor. ¿Quién te habla? Un amigo, un servidor de todos ustedes, el Roe Pastor Raúl Cajas, desde esta preciosa localidad de Tanti, provincia de Córdoba. Bendita República Argentina, la que siempre bendecimos, la que siempre oramos por nuestra nación, porque es bueno, el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Te bendigo, muchísimas gracias, quiero agradecer a todos los mensajes, todos los saludos, estoy viendo si está todo en condiciones para que podamos comenzar nuestra transmisión habitual desde aquí, desde esta preciosa localidad. Tanti es la localidad, día de elecciones, claro. Siempre digo, la mejor elección es el Señor, buscar las cosas espirituales. Teniendo eso, el Mesías lo dijo, buscad primeramente el reino de Dios, de Elohim y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Ahí está el secreto, ahí está, no es ningún secreto, ahí está la palabra, la dirección, la instrucción para nuestras vidas, para que nos vaya bien. Ahí estoy viendo que está todo en óptimas condiciones para comenzar esta transmisión. Quiero saludar a mi hermana desde la provincia de San Juan, Erna Rosa Vega. Mi hermana Erna Rosa Vega, la bendigo desde aquí, desde esta preciosa localidad de Tanti, en la provincia de Córdoba. Gaby Cabrera también, Chicho Pintos, mi hermano Chicho Pintos, y Enzo, querido Enzo Acosta, como así también a cada uno de los hermanos, fieles oyentes a nuestra transmisión, a cada una de nuestra transmisión. También estamos en YouTube, también nos podés visitar, también te podés suscribir, claro que sí. Voy a corregir acá que todo esté en óptimas condiciones y ahí estamos. Ya está, ahí está. Para saber que está todo bien, saludarte, bendecirte desde aquí, de esta preciosa localidad, y vamos a compartir la palabra del Señor. Claro, lo mejor que nos puede suceder. Números, venimos desarrollando un estudio sistemático, un estudio panorámico del libro de Números en hebreos. La palabra números se traduce como Bamidbar. En algunas versiones por ahí sale Bemidbar. Bueno, Bamidbar es en el desierto. Hemos venido siguiendo muy atentamente, ya estamos en las instancias finales de este pueblo hebreo que está direccionado, está muy cerca de la tierra prometida, esa tierra buena, ancha y espaciosa en la que fluye leche y miel. Y bueno, han surgido muchísimos problemas, muchísima agua ha pasado debajo del puente, dice el dicho popular. Muchos han quedado en el camino. Claro, toda esa generación, la generación más antigua, la generación que no creyó al Señor, que el Señor le dijo, es una tierra buena, tranquilo, vayan a poseer esa tierra. Pero ellos dijeron, no, queremos ir a inspeccionar, queremos ir a espiar cómo es esa tierra, cómo es los habitantes, la población, las ciudades, son amuralladas, tienen mucho ganado, tienen buena tierra, etcétera, todas las condiciones. El pueblo quiso. 12 fueron los espías, los enviados, un príncipe destacado por cada tribu. Acuérdense que son 12 las tribus de Israel, el pueblo hebreo. Y ahí están, 10 van a venir con un informe altamente negativo. La tierra se traga a los hombres, hay gigantes en esa tierra, las ciudades están amuralladas, pero 2 de los 12 príncipes, Caleb y Josué,
Dijeron, vamos, el Señor nos ha entregado esa tierra buena y espaciosa. Y traían un fruto de la vid, un racimo. Escol es el lugar, el valle del Escol. Ahí lo trajeron, de ahí lo tomaron. Un racimo de uvas que entre dos personas tenían que traerlo. Imagínese el tamaño. Claro, habitaban gigantes, es cierto. En ningún momento en la Escritura nos dice que vamos a vivir, vamos a transitar una vida, un camino por pétalos de rosa. No, vamos a tener problemas, muchos problemas, situaciones en el hogar, en la familia, en el matrimonio, con los hijos, con las finanzas, muchísimas cosas. Por eso el Mesías en Mateo capítulo 6, cuando habla acerca del afán y de la ansiedad, dijo, busquen primeramente busquen el reino de Dios, de Elohim, y su sedacá, su justicia, y las demás cosas, tranquilos, las demás cosas vienen por sí solas, por añadiduras. Esa es la idea. Pero claro, el pueblo no entendía eso. El pueblo quería ver con sus ojos naturales. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que es así. Yo era uno de esos. Como Tomás, el incrédulo. Si no lo veo, no lo creo. Pero claro, a medida que transitamos el tiempo en el estudio, en la palabra del Señor, nos damos cuenta, nos impregnamos de ¿qué cosa? De fe, de esperanza, de pasión, de anhelo por las cosas sagradas, y mirando el día a día con los ojos, claro, o con los anteojos espirituales. Eso va a traer buenos resultados para nuestra vida. Voy a saludar a mi mamá querida, está desde San Juan, en cada transmisión me está diciendo, aquí estoy. Abundantes bendiciones, queridos pastores, saludos, un abrazo grande para mi mamá, para toda la familia. Qué lindo que se siente ahí Zulema Bustos, de la ciudad de Caucete, la ciudad de las Diagonales, departamento Caucete, para mis hermanos, amigos, familia también establecidos en el departamento 25 de Mayo, familia Morales, familia Bustos, familia Cajas, para todos ellos y cuantos hermanos y amigos también que envían sus mensajes o escuchan por ahí cada transmisión que realizamos. Se suscriben, eso es bueno, nos ayuda. Suscríbete a nuestra plataforma, ahí la plataforma de YouTube, en Facebook, dale me gusta, compartí el video si te ha interesado o notás que hay alguien que le está haciendo falta la palabra, el mensaje. Yo creo que a todos nos hace falta. Y mientras más palabra, mientras más meditación en la palabra del Señor, mientras más escudriñamos, profundizamos en el caudal, en el río, así como atrás los peces que están contentos y están impregnados del río de Dios, de la palabra del Señor. Me gusta. Bueno, vamos al capítulo número 26, justamente del libro de Números, Bamidbar, y hoy vamos a hablar de números también, un censo, va a haber un censo, dice acá el título o subtítulo, censo de la nueva generación. Primera cuestión que vamos a hablar, una nueva generación. ¿Sabe que esta mañana yo vengo estudiando en cada momento, cada capítulo, lo vuelvo a repasar y busco en otra Biblia, busco en el material hebreo, en Biblias de Israel, Biblia israelita, Biblias mesiánicas, para ver qué más información. Hay muchísima información. Y ¿sabe qué? Me provocaba una tristeza. Esta mañana, muy temprano, porque veía, yo lo voy a mostrar ahora, el censo, este censo de la nueva generación. Claro, y cuando el pronóstico, decíamos, de ese pueblo que salió, ¿se acuerda? El pueblo que salió de Egipto, eran 600.000 hombres mayores de 20 años, estaban contados en ese censo, 600.000 fueron los hombres, varones mayores de 20 años, aptos para la guerra, sin contar las mujeres, sin contar los niños, los ancianos.
y los extranjeros que se habían agregado a ese gran grupo, a esa gran multitud. Se dice que entre 2.500.000 o 3 millones de personas aproximadamente. Y si uno, claro, dice, toda esa gente se va a multiplicar, porque esa es la idea, ese es el plan del Señor. El plan del Señor, el propósito, el objetivo, es de multiplicación, es de suma, no es de división ni de resta. Cuando nosotros vemos, estudiamos la Escritura, es de multiplicación. Y claro, es triste ver ahora cuando vamos a comprobar con el censo, este censo que se ha hecho a la nueva generación, los viejos, los que no tenían fe, los que se sublevaban, los que se declaraban en rebeldía, los que criticaban las autoridades puestas por Dios, por Elohim, por el Eterno, desaparecieron. Todos los huesos de esa población quedaron diseminados en el desierto por 40 años y fueron muchas plagas, varios correctivos de parte del cielo para con ese tipo de gente. Entonces ellos no van a entrar, ya lo había dicho el Señor. Y lo que el Señor dice, la palabra del Señor, lo vimos, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. No me quiero arrepentir de saludar a mi querido hermano y darle la bienvenida a Carlos Gorosito desde Estancia Vieja. Me dice, buenas tardes, pastores. Aquí dice, escuchando la palabra de Dios junto, ¡hey, Maxi! Y Galo también. Un saludo grande, un abrazo grande para Maxi y Galo. Hemos tenido una tarde espectacular, una jornada muy linda, una tarde hermosa. Saludo para todos mis hermanos, bendiciones ahí. Carlos Gorosito, te saludo, te bendigo y hago extensivo el saludo para Silvia Salazar, para Leo, claro, Leo Enrique, para Cintia Torres, también para mis hermanos. Estamos orando por la familia de Héctor del Ponte y de Estela Mari Tesari, también esperando que la mano del Señor obre a favor de mi querido hermano Héctor del Ponte. Así que muchas gracias, mi querido hermano Carlos Gorosito. Bueno, el censo, acá lo tengo, de la nueva generación. También vamos a hablar de instrucciones para el reparto de la tierra que el Señor ha prometido. Claro, de acuerdo a la cantidad de personas que integran cada familia, cada tribu. Fíjese que el Señor la palabra sería ecuánime, es correcto, es ecuánime. Cuando la familia es grande, cuando la tribu es grande, claro, el territorio, por lógica, tendría que ser grande, también para que lo puedan ocupar. ¿Ha visto que a veces el hombre distribuye las cosas y a veces comúnmente se dice cortan la torta o la bocha, se dice, y las porciones a veces no son tan iguales para todos, no, o sea, no hay ecuanimidad, no hay justicia, vamos a decir. Pero en las cosas del Señor, no, el Señor tiene especial cuidado. Y hemos visto también acerca de los levitas, que los levitas no van a recibir herencia, no van a recibir heredad, territorio, porque su trabajo en el santuario, claro, va a ser remunerado, ahí está la palabra, remunerado, por las 11 tribus restantes. Son los encargados de aportar con los diezmos, con las ofrendas, lo vimos. ¿Para qué cosa? Para el sostenimiento del santuario, para la comida, para la familia, etcétera, etcétera. No van a recibir tierra, no van a recibir herencia. Bueno, instrucciones, entonces vamos a hablar de las instrucciones y también vamos a ver aparte un tercer tema, el censo. El censo de los levitas. Los levitas es un ministerio aparte, es sacerdocio, es un ministerio totalmente ligado
a lo espiritual, a lo espiritual. Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a abrir acá la Biblia y vamos al capítulo número 26, capítulo número 26 justamente del libro de los Números. Y dice así la palabra, voy a corregir a ver si todo está en óptimas condiciones. Sí, está todo bien. María, te saludo, te doy las buenas noches y la bienvenida. Buenas noches, pastores. Atenta a oír la poderosa palabra del Señor. Gracias por sus oraciones, Valentina. Vamos, Valentina, ya está bien. Gracias al Eterno. Bendiciones para sus vidas. Qué lindo. Muchísimas gracias. Alaba al Padre porque Él es bueno y su misericordia es desde ahora y para siempre. Qué bueno es el Señor. Bueno, ahí estábamos. El libro es Números, el capítulo es 26. Capítulo 26. Dice censo de la nueva generación. Segundo censo, dice este subtítulo. Segundo censo de las tribus de Israel. Claro, ya vimos que el primer censo fue a la salida de Egipto. A la salida de Misrayim, de Egipto, fue el censo cuando arrojó el número de 600 hombres mayores de 20 años aptos para la guerra, sin contar, lo dije, mujeres, niños, ancianos y extranjeros. Dice así, después de la mortandad. Esto es lo triste que yo decía al comienzo, al principio. Ay, ¿por qué la gente incita al Señor a la ira, provoca la ira del Señor para que haya mortandad, cuando se tendría que caminar o tratar, esforzarse, animarse a caminar en obediencia? Bueno, hubo mortandad. ¿Se acuerda? 24.000 fueron el número de los últimos muertos. Después de la mortandad, el Señor Adonai le dijo a Moisés y al sacerdote Eleazar, el hijo de Aarón: hagan un censo de toda la comunidad israelita por sus familias patriarcales, quiere decir por tribus. Un censo bien exhaustivo. Enlisten, dice, a los varones mayores de 20 años, como se hizo en el primer censo, que sean aptos para el servicio militar en Israel. Moisés y el sacerdote Eleazar se traduce, cuando lo vemos por ahí en Reina Valera, o se traduce como Lázaro. Lázaro es el que es ayudado, significa Eleazar o Lázaro, el que es ayudado por él, por Dios. ¿Sí? Y el sacerdote Eleazar hablaron con el pueblo en las llanuras de Moab, cerca del río Jordán, a la altura de Jericó. Claro, están esperando instrucciones porque ya están las condiciones, casi están dadas todas las condiciones para que el pueblo, claro, cruce el río Jordán y comience ahí nomás, justo cruzando el río está Jericó. Y ahí van a tener la primer batalla que van a librar para conquistar la ciudad de Jericó, que es amurallada. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Y le ordenaron levantar un censo de todos los varones mayores de 20 años, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Los israelitas que salieron de Egipto fueron los siguientes, y ahora va a empezar a nombrar muchos nombres muy difíciles justamente de nombrarlos, pero vale la pena. De Enoc, Falú, Hezrón y Carmí, hijos de Rubén, el primogénito. Rubén es el primogénito, el mayor de Jacob, que es Israel. Proceden los siguientes clanes: los enoquitas, los faluitas, los hezronitas y los carmitas. Estos son los clanes de la tribu de Rubén. Su número llegó a 43.730 hombres. Ya te voy a mostrar el gráfico. Eliab fue el único hijo de Falú. Los hijos de Eliab fueron Nemuel, Datán y Abirán. ¿Se acuerda de Datán y Abirán?
que se habían unido a la rebelión de ¿quién? De Coré, de Coraj. Se habían unido estas dos personas y claro, tuvieron el castigo merecido por esa rebeldía. Estos son los mismos, Datán y Abiram, que no obstante haber sido escogidos, claro, porque son de la tribu de Leví, por la comunidad como oficiales, tenían un reconocimiento especial. Se rebelaron contra Moisés y Aarón junto con la facción de Coré, cuando este último se rebeló contra Adonai. Claro, en la Biblia encontramos se rebeló contra Moisés y Aarón, pero toda persona que se rebela o que se subleva con toda autoridad, contra los hombres primeramente, lo está haciendo, claro, de una forma directa, se está oponiendo ¿a quién? Al Señor. En esa ocasión, la tierra abrió sus fauces y se los tragó. ¿Se acuerda? Lo compartimos en ese capítulo destinado a Coré. Junto con Coré, que es Coraj, muriendo también sus seguidores. 250 habían y más gente que se agregó. El fuego devoró a 250 hombres y este hecho los convirtió en una señal de advertencia para el pueblo, para que vea que no vale la pena andar sublevándose, declarándose en un estado de rebeldía. Más vale te conviene ser obediente, aceptar la instrucción del Señor y vas a ver que el resultado, claro, te va a sorprender. Sin embargo, los hijos de Coré no perecieron. Fíjese qué cosa extraña. Coré se lo tragó la tierra, descendió, dice, vivo al sepulcro, pero los hijos de Coré no perecieron. Y más adelante, nosotros, la Biblia, la palabra del Señor, nos habla en los Salmos. Fíjese cómo son las cosas. Coré, que era un levita, que estaba distinguido, reconocido por el Señor, pero él quería ser más, bajar las autoridades que están designadas y ponerse él por sobre todos los demás. Pero sus hijos, bueno, él cobró lo que tenía su merecido, pero sus hijos no. Sus hijos se ajustaron a las instrucciones, a los mandamientos, a la palabra del Señor, e inclusive lo vamos a ver en los Salmos, que ellos mismos son autores de salmos, oraciones cantadas, cánticos al Señor. Entonces, esto nos habla que aunque nuestros padres fueron malos, la Biblia dice que nosotros aún, siendo vuestros padres, dice en la tierra, dijo el Mesías, siendo malos, dijo que son malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, el que está en el cielo, les dará, dice, a todo aquel que le pida el Ruach HaKodesh, el Espíritu, se lo dará? La Biblia habla, pide y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando anhelamos, cuando buscamos las cosas espirituales, el Señor está dispuesto a darte, a bendecirte, porque al que busca, claro, halla, encuentra, el que llama, se le abrirá, y al que está pidiendo, también, claro, se le da. Entonces, Coré era malo, pero sus hijos salieron buenos. Hay muchos antecedentes. El rey Ezequías es un ejemplo claro también. El padre fue el peor de todos los reyes en Israel, pero él no. Él tomó una iniciativa, limpiar el santuario, el templo, sacar la inmundicia, ordenar a los sacerdotes que se santifiquen, porque el templo estaba abandonado, estaba en ruinas. No había oración, no se quemaba el incienso, no había cultos, habían abandonado, las puertas estaban rotas, estaba todo en un estado de abandono general. Los ministros, los sacerdotes padecían hambre, necesidad y cuántas cosas. Y él restaura
y comienza nuevamente, aunque el padre era todo lo malo, se fue tras dioses paganos, llevó al pueblo a una adoración pagana. El hijo Ezequías no fue lo mismo. Lo mismo pasa con los hijos de Coré. Sin embargo, los hijos de Coré no perecieron. 13 de Nemuel, Jamín, Sera y Saúl, hijo de Simeón. Proceden, dice los siguientes clanes: los Nemuelitas, los Jaminitas, los Seraitas y los Saulitas. Estos son los clanes de la tribu de Simón. Su número llegó a 22.200 hombres, de Sefón, Jagüí, Suní, Osní, Errí, Arodí y Arelí, hijos de Gad. Proceden las siguientes clanes: los Sefonitas, los Jagitas, los Sunitas, los Osnitas, los Erritas, los Aroditas y los Arelitas. Estos son los clanes de la tribu de Gad. Su número llegó a 40.500 hombres. Y Onán eran hijos de Judá. ¿Te acuerdas la historia de Judá? Bueno, más adelante la vamos a repetir. Pero ambos murieron en Canaán, ¿sí? De sus hijos Sela, Fares y Sera proceden los clanes de los Selaitas, los Faresitas y los Seraitas. De Jezrón y de Jamul, hijo de Fares, proceden los clanes Jezronitas y Jamulitas. Estos son los clanes de la tribu de Judá. Su número llegó a 76.500 hombres. De Tolá, Fubá, Yasub, Simrón, hijo de Isaacar, proceden los siguientes clanes: los Tolaitas, los Fubitas, los Yasubitas y los Simronitas. Estos son los clanes de la tribu de Isaacar. Su número llegó a 64.300 hombres. De Sered, Elón y Yalel, hijo de Zabulón. Acuérdense que son 12 las tribus. Proceden los siguientes clanes: los Sereditas, los Elonitas y los Yaleitas. Estos son los clanes de la tribu de Zabulón. Su número llegó a 70.500 hombres. De Manasés y Efraín, hijo de José. Proceden de José cuando estaba en Egipto. Proceden los siguientes clanes: de Maquir, hijo de Manasés, y de Galaad, hijo de Maquir. Proceden el clan Maquirita y el clan Galaadita. Todos estos nombres usted más adelante en algún escrito de la escritura, claro, los va a encontrar. De Geser, Gelec, Asriel, Siquem, Medibá, Semidab y Jefer, hijos de Galaad. Proceden los siguientes clanes: los Geseritas, los Gelequitas, los Asrielitas y los Siquenitas, los Semidaitas y los Eferitas. Zelofejad, escuche acá, esto hay que prestar atención. Estoy en Números, el libro Bamidbar, Números, capítulo 26, versículo 33. Zelofejad, hijo de Jefer, no tuvo hijos varones, sino solo hijas, cuyos nombres eran Mahlá, Noá, Joglá, Milca y Tirsa. 5 mujeres, claro, las 5 hijas. Acá estoy de Zelofejad, que vamos a hablar más adelante. Mahlá, Noá, Joglá, estoy leyendo Nueva Versión Internacional, Milca y Tirsa. Estos son los clanes de la tribu de Manasés. Acá abro un paréntesis en el 26:33. ¿Por qué? Porque Zelofejad, más adelante, ellos van a comparecer ante Moisés y le van a decir, claro, porque no hay varón, Zelofejad no tuvo varones, solo 5 mujeres. Entonces van a comparecer y le van a decir a Moisés que ellas van a peticionar que también quieren una porción de tierra, porque no hay varón.
porque Zelofejad no tuvo varones, sino 5 mujeres. Y hasta ese momento, claro, no lo consideraba la Torá, la Escritura, la palabra del Señor no lo consideraba. Entonces, ¿qué sucedía? Había que consultar al Abba, al Eterno, para ver qué iba a pasar con estas mujeres valientes, esforzadas. Hay un capítulo, todo un capítulo destinado a estas mujeres. Y viene del cielo la respuesta. No se hizo tardar, no se hizo demorar. Y vino la respuesta y dijo, sí, denle a ellas porque tienen razón. Y bueno, se le concede una heredad, una porción de la tierra. Estos son los clanes de la tribu de Manasés. Su número llegó a 52.700 hombres. De Sutela, Beker y Taján, hijo de Efraín, proceden los siguientes clanes: los Sutelaitas, los Bekeritas y los Tajanitas. De Herán, hijo de Sutela, procede el clan de los Heranitas. Mire cómo se dividían en clanes, en familias. Estos son los clanes de la tribu de Efraín. Su número llegó a 32.500 hombres. Todos estos clanes descendieron, claro, de José, que les dio a luz, ¿se acuerdan? Cuando estaban en Egipto. De Bela, Asbela, Girán y Sufán y Jufán, hijo de Benjamín, proceden los siguientes clanes: los Belaitas, los Asbelitas, los Agiranitas, los Sufanitas y los Jufanitas. De Ard y Naamán, hijo de Bela, proceden los clanes de los Arditas y de los Naamanitas. Estos son los clanes de la tribu de Benjamín. Su número llegó a 45.600 hombres. De Suján, hijo de Dan, procede el clan de los Sujanitas, que fueron los únicos clanes danitas. La única. De Dan, los Sujanitas. Su número llegó a 64.400 hombres. De Imá, Isbi, Bediá, hijos de Aser, proceden los siguientes clanes: los Imnaitas, los Isbitas y los Beriaitas. De Eber y Malaquiel, hijo de Bería, proceden los clanes de los Eberitas y de los Malequielitas. Aser tuvo una hija llamada Sera. Estos son los clanes de la tribu de Aser. Su número llegó a 53.400 hombres. De Yasel, Juní, Geser y Silén, hijo de Neftalí, proceden los siguientes clanes: los Yaselitas, los Gunitas, los Geseritas y los Silenitas. Estos son clanes de la tribu de Neftalí. Mi mamá dice qué nombres más difíciles que son, hasta para pronunciarlo, es cierto, pero todo, por algo están escritos en la Biblia, hay que dejarlos ahí y pronunciarlo también. Su número llegó a 45.400 hombres. Los hombres de Israel eran en total 601.730. Ese fue el total. Los hombres, según el censo de Israel, eran en total 601.730 hombres. Adonai, el Señor le dijo a Moisés: reparte la tierra entre estas tribus para que sea su heredad. Hazlo según el número de nombres registrados. A la tribu más numerosa le darás la heredad más grande. Hablaba de ecuanimidad, de justicia. Bueno, el Señor es justo. A la tribu más numerosa le darás la heredad más grande, y a la tribu menos numerosa le darás la heredad más pequeña. Cada tribu recibirá su heredad en proporción al número de censados. La tierra deberá repartirse
por sorteo según el nombre de las tribus patriarcales, de acuerdo a las 12 tribus. El sorteo se hará entre todas, un sorteo dice, se hará entre todas las tribus, grandes y pequeñas. Grandes y pequeñas se va a hacer un sorteo, dice. Mucha gente pregunta por ahí acerca, claro, en la Biblia, en Reina Valera y en otras versiones, escuchamos también de la palabra suerte, echar suerte. Ana, te saludo, no los estoy viendo aquí en el retorno, pero ahí están. Ana, desde Paso de los Libres, mi querida hermana, no podía decirme, no, estoy presente, aquí estoy, desde Paso de los Libres, bendiciones, pastor, me dice, Dios te colme de bendiciones, gracias Ana por tu deseo, un abrazo grande para toda la familia, todos los hermanos, todos los amigos establecidos, claro, a orillas, a la vera del río Uruguay, en Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. Y mi hermano también, claro, está presente el Johnny. Me parecía raro, claro, no lo veo aquí en el retorno. Acá Johnny me dice, atento a una nueva instrucción sobre los censos en números. Ahí está, estamos viendo acerca del censo, estamos hablando acerca del censo y nos llama la atención, lo decía al principio, que vamos a notar que el número, claro, es menor cuando la estadística o cuando el pronóstico tendría que a través de los 40 años, imagínate, la población tendría que haber crecido. Nosotros vemos en esta parte de la provincia de Córdoba, Tanti, hemos cumplido 14 años ya en esta localidad, predicando, anunciando y cuántas cosas. Y notamos un cambio en la población, esto ha crecido. Es más, se está de localidad, se está tratando de llevarla, de cambiar la figura, es decir, llevarlo a una ciudad. Ya no sería localidad de Tanti por la cantidad de habitantes que pueblan este sector, cambiaría según las leyes nacionales, provinciales, claro, pasaría a cambiar del nombre el estado, o sea, de localidad pasaría a ciudad. Imagínate, en 40 años que el pueblo ha estado en el desierto, tendrían que haberse multiplicado las familias, pero es sorprendente saber que, y triste a la vez, yo decía, esta mañana escuchaba un comentario y buscaba y leía y realmente es triste porque la palabra nos da la figura de familia, nos habla de una familia, nos habla de un padre, nos habla de hermanos, siempre hermanos, un hermano mayor que el Cordero, el Mesías Yeshua, que Él hizo, el primogénito, Él hizo por nosotros, Él fue el Cordero de Dios, de Elohim, que quitó el pecado del mundo cuando ocupó nuestro lugar, cuando estábamos direccionados hacia la muerte, hacia la misma cruz, crucifixión, porque el pecado, la paga del pecado es muerte, pero Él lo hizo por nosotros, una vez y para siempre, para reconciliarnos. La Biblia habla de un ministerio, el ministerio de la reconciliación, que se efectúa a través de Cristo, el Mesías, a restaurarlo, a buscar lo que estaba perdido, a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y sigue vigente, Pablo, los discípulos, los predicadores, cada momento la palabra del Señor anima a las personas a reconciliarse con el Señor, para olvidar, para perdonar, para sanar, para dejarse moldear, recibir la instrucción, recibir el mandamiento, aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas, pero que lo obedezcas, ahí se produce la restauración, la limpieza espiritual, cuando buscamos, cuando anhelamos las cosas espirituales, bueno, eso nos promociona, nos habilita a esos lugares que están preparados, como dijo el Mesías. Dice, yo me voy, pero volveré y me voy a preparar un lugar, porque en la casa de mi Padre hay lugar. Si así no fuera,
yo os hubiera dicho, pero voy a buscar, a preparar morada, dice la Reina Valera, a preparar morada para que donde yo esté, vosotros, eso es precioso, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¡Qué lindo! Imagínate, Apocalipsis nos habla también de las tribus, nos habla Apocalipsis de 12 puertas. No hay 13, no hay 14, 15, no hay una sola puerta sola para la iglesia y nada más, no. Hay 12 puertas para Israel, para las 12 tribus de Israel. Es decir, que como dice Romanos capítulo 11, que fuimos injertados de olivo silvestre, fuimos injertados en el olivo natural que es Israel. Vimos en Romanos capítulo 11, 1 también, que una pregunta, Pablo comienza con una pregunta diciendo, ¿ha desechado Dios Elohim a su pueblo Israel? En ninguna manera, dice, en ninguna manera, porque yo soy israelita. Y ahí comienza a hablar del olivo real, del olivo natural, que es Israel, y de las ramas silvestres que son injertadas, que somos injertados. Efesios capítulo 2 nos habla que antes, dice, vosotros en otro tiempo estabas lejos, muy lejos de la ciudadanía de Israel, pero a través de Cristo, el Mesías, habéis sido hechos aceptos. Antes no tenías a Cristo, no tenías ley, no tenías instrucción, Torá, instrucción, ley, mal interpretada como ley, nomos, ley, la Torá, la instrucción, los mandamientos, pero ahora tenéis, y el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ayer escuché, estaba mirando esas cosas que aparecen, esos debates entre un sacerdote católico y un pastor. Y sabe que Gálatas capítulo 3, versículo 29, dice, y ellos se habían enfocado en ese un poquito antes, desde el 27 en adelante, de Gálatas capítulo 3, desde el 27 en adelante, bueno, dice que ya no hay en Cristo, no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, pero dice el 29 que si estamos en Cristo, escuche, para todos aquellos que dicen, yo estoy en Cristo, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, soy cristiano, soy creyente, tengo la Biblia, voy a la iglesia. Bueno, Gálatas 3, 29 dice que si estamos en Cristo, ciertamente linaje, esa palabra linaje es semen, es sementera, hijos biológicos, dice el literal, la Biblia original dice hijos biológicos de Abraham, y si hijos, también coherederos de las promesas. Es decir, que nosotros, según Romanos 11, somos injertados, según la palabra del Señor, somos injertados en el pueblo hebreo, en el pueblo Israel, y hay normas, hay estatutos, hay mandamientos, hay preceptos que debemos cumplirlos. No es nomás vivir, voy a la iglesia o no voy nunca a la iglesia, pero tengo una Biblia. Eso no te salva, ni que vaya a la iglesia tampoco te va a salvar. Lo que sí te salva es la fe en Jesucristo, en el Mesías, y a entrar en Cristo y a obedecer a Cristo. Seréis mis amigos, dijo el Mesías, si obedecéis mis mandamientos. Seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos, seguimos. Por eso es amplio, es muy rica la palabra del Señor. Por eso debemos estudiarlo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El censo de los levitas, seguimos, 44 minutos de las 19 horas en todo el territorio de la República Argentina. De los levitas, Gersón, ¿se acuerda? Coat y Merari, que habían acampado ahí alrededor del santuario, habían establecido sus tiendas, y estaba Moisés, Aarón también al frente, a la entrada del santuario. Proceden los clanes, claro, gersonitas, coatitas,
y meraritas. De los levitas proceden también los siguientes clanes: los libnitas, los hebronitas, los mahlitas, los musitas y los coreitas. Coat fue el padre de Amiram. Coat, todos estos datos son útiles. La esposa de Amiram se llamaba Jocabed, mire, por algo son útiles. Jocabed, hija de Leví, y había nacido en Egipto. Los hijos que ella tuvo de Amiram fueron Aarón y Moisés y su hermana Miriam, que ya han perecido, ya han partido, ya han muerto. Aarón fue el padre de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron bajo el juicio, ¿se acuerda? Juicio de Adonai, del Señor, por haberle ofrecido fuego profano, fuego extraño. Eran sacerdotes Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pero claro, ofrecieron algo que el Señor no había establecido y pagaron la consecuencia. Los levitas mayores de 1 mes de edad fueron en total 23.000, pero no fueron censados junto con los demás israelitas porque no habrían de recibir heredad entre ellos. Estos fueron los israelitas censados por Moisés y el sacerdote Eleazar cuando los contaron en las llanuras de Moab, cerca del río Jordán, a punto de entrar a la tierra prometida, a la altura de Jericó. Entre los censados no figura ninguno, escuche, entre los censados no figura ninguno de los registrados en el censo que Moisés y Aarón habían hecho antes en el desierto de Sinaí, cuando salieron de Egipto. No aparece ninguno, porque todos están muertos. Porque el Señor había dicho que todos morirían. En el desierto todos morirían, con la excepción, el Señor hace excepción, de Caleb, hijo de Jefone, y de Josué, hijo de Nun. Ninguno de ellos quedó con vida. Esto, ¿viste? Es triste saber que, claro, por la rebeldía, por la crítica, por la murmuración, por todas esas cosas que te alejan de la presencia del Señor, bueno, se quedaron afuera. Por eso decía, qué triste, la Biblia, la Torá nos habla de familia, y uno siente, uno tiene expectativas de que todo avanzamos, que toda la familia entre. ¿Quién no va a querer? Sería muy egoísta decir, no, yo solo, todo para mí, yo solo para mí, yo solo me salvo, los otros que se vayan al infierno. Una vez escuché a un hermano decir, decir que se vayan, si no quieren que se vayan al infierno. No es así, porque es la voluntad del Padre, dice que nadie, escuche, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿A qué cosa? Al arrepentimiento, que todos procedan al arrepentimiento. Arrepentimiento, hermanos, no es solamente de labios para afuera, es decir, me arrepiento y no voy a hacer más lo que hice. No, la palabra arrepentimiento en una óptica hebrea, teshuvá es la palabra, es volverse a Dios, volverse al Padre. Sí, sentir arrepentimiento también habla de una restitución. Se habla de restitución. Esto creo que ya lo vimos. La persona se arrepiente, ofendió a otro, bueno, pide perdón y recompensa ese daño que se ha hecho y se vuelve al Padre, se vuelve a sus mandamientos, a sus estatutos, a los lógicos, a los ilógicos, a los testimoniales y sigue caminando de la mano del Señor. Eso te lleva directo. Claro, vas a tener problemas, situaciones, cosas que se levantan día a día. Dijo el Mesías Yeshua, cada día tiene su propio mal. Pero tranquilos, yo he vencido los poderes, yo he vencido las autoridades del mundo. Qué bueno, qué esperanza que nos da el Señor. Te bendigo y te saludo desde este lugar. Que el Eterno
te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom, paz, plenitud, todas las áreas de tu vida guardadas y bendecidas por el Señor. Esa bendición que enriquece, que no añade aflicción, que no añade tristeza, descienda sobre tu hogar, sobre el matrimonio, la familia, los proyectos. Que el Señor te sorprenda, que el Señor te sorprenda. Amén. Amén. Shalom. Alejem.